Bueno, a continuación tiene la palabra Sandro Cervantes Núñez. Él es miembro del Centro de Ciencias de la Atmósfera de esta universidad. Gracias. Y del PIC también. Bueno, vamos a comenzar. Ahí está. Pequeñas fallas técnicas que ya caray. Bueno, esperemos que la silla funcione todo en orden. Parece ser que sí. Bueno, ok, pues buenos días a todos. Primero que nada quiero agradecer al programa de investigación Cambio Climático por esta gran oportunidad que nos ha brindado a lo largo de 9 años para poder presentar un poco de nuestros trabajos y de alguna manera poder generar en ustedes, en la audiencia de redes sociales, el estímulo para estudiar o para tratar algún tema o simplemente para conocerlo y comenzar a hacer pequeños cambios, ¿no? Que esa es la idea. El tema que yo voy a tratar con ustedes el día de hoy es básicamente no tan conocido. Estamos hablando de este fenómeno que se llama la habitabilidad. Y antes de comenzar formalmente la exposición, quiero mencionarles dos cosas. La primera es que no hay precedente de este tipo de estudios, y no estoy hablando solamente del Congreso Nacional, o sea, de los 9 congresos que ya tenemos hasta la fecha, sino a nivel de nuestro país, e incluso me atrevería a decir que a nivel mundial. No de hablar de la habitabilidad como fenómeno, sino juntarla con este otro fenómeno, que es el que nos importa en esta semana, ¿no? Bueno, juntar estos dos fenómenos complejos hace que las cosas se vuelvan ya no complejas, sino es una locura, pero bueno, se tiene que hacer. Se tiene que hacer, ¿por qué? Porque estamos todos conscientes que lo que estamos poniendo en riesgo es prácticamente la permanencia no solo de nuestra civilización, sino de nuestra especie, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de toda la semana, lo hemos visto a lo largo de los otros congresos, y no nada más aquí, sino, lo ha mencionado el IPCC, lo han mencionado muchos otros, pero es necesario que ya comencemos a visualizarlo a este nivel. Bueno, para poder entender esto, para poder realmente llevarnos un mensaje y poder empezar a progresar en el sentido de analizar la habitabilidad, a mí me interesa en esta plática observar 3 puntos claves. El primero es que es muy importante que podamos entender qué es la habitabilidad, ¿sí? Obviamente una presentación no se equipara al capítulo del libro, como una película tampoco es a un libro, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer lo posible porque quede bien. Si entendemos lo que es la habitabilidad, obviamente vamos a poder entender cómo la estamos afectando y sobre todo cómo podemos cuidarla e incluso restaurarla, que eso es un punto muy importante. Me voy a ir un poquito más rápido. Resulta que normalmente cuando he tenido la oportunidad de platicar con varias personas, y no solamente en la academia, sino también a nivel del público en general, resulta que normalmente nos vamos con la idea de que la habitabilidad o de que la vida es algo muy sencillo. Cualquiera podemos distinguir a un perro de una silla, ¿no? Cualquiera podemos distinguir a una planta de una laptop, ¿ok? Y muchas personas me dicen, oye, el tema que tú quieres tratar, lo vemos en la primaria, o sea, realmente no es tan difícil. Nos dicen lo que es la vida, nos dicen lo que es la habitabilidad. Lo que tenemos compartiendo con nosotros este espacio, es decir, toda la biodiversidad, realmente no es un regalo, no es algo de lo que podamos disponer como si nada. Realmente nosotros estamos inmersos en esa habitabilidad, somos parte de ella, y no es algo sencillo, es algo verdaderamente muy complejo.
Quizá se necesita estudiar la carrera de biología como para poder entender un poquito lo complejo que es tratar la vida. Yo aquí, rapidísimo, voy a tratar de darles unos pequeños tips para que más o menos se den una idea de los agarrones que nos damos en la biología y con otras disciplinas, ¿no? Primero que nada, en la biología no tenemos una definición general de vida. Sinceramente, no sabemos lo que es la vida, perdón. Sé que somos la ciencia que estudia la vida y que estamos haciendo un gran esfuerzo. Si aquí en este salón existen biólogos, a lo mejor podrán darme la razón, a lo mejor discutiremos como siempre, nos agarramos, ¿no? Pero la verdad es que no conocemos la vida, pero estamos haciendo un gran esfuerzo, créanos. En algunos años, décadas, siglos, si todavía seguimos aquí, lo lograremos. Pero bueno, la idea es, después de este chascarrillo, la idea es que quiero que sepan que en biología nosotros tenemos como 20 definiciones de lo que es la vida, porque como no tenemos una general, tenemos que optar por definiciones utilitarias u operativas que le llamamos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que realizar trabajo y las tenemos que ajustar a lo que necesitamos investigar. Hay definiciones horribles, ¿no? Como, le apreté el canal. Hay definiciones horribles, como por ejemplo esta, ¿no? Que nos dice, no, pues nada más las plantas y los animales, ¿no? Y los otros reinos, pues quién sabe a dónde quedaron. Pero bueno, se comprende, ¿no? Digo, es un esfuerzo. Hay definiciones un poquito mejores, como la que nos dan cuando estamos en la primaria, en la secundaria, y nos dicen todo lo que crece, se reproduce, nace y muere, es la vida, ¿no? Pero hasta esa definición tan sencilla tiene sus errores. Les voy a decir, ustedes ubican este animalito, la mula. Bueno, ese animalito ustedes saben que es estéril. Por lo tanto, como no se reproduce, no está vivo. Bajo esta definición, no está vivo. Esta hermosura que está aquí, por sí solita, no se reproduce. Es más, todos nosotros, por sí solos, no nos reproducimos. Por lo tanto, bajo esta definición, no estamos vivos. Ese tipo de situaciones, en serio, en una discusión, en un congreso, en un intento por resolver algo, se vuelven... Bueno, anyway. Esta es la definición que acepta la NASA. ¿Por qué la NASA? Bueno, a la NASA le interesa buscar vida más allá de nuestro planeta. Ya después, si me alcanza el tiempo, les explicaré por qué. Y se dieron a la tarea, pues, de inventarse o de preguntarle a los biólogos o a quien se animara a hacer una definición. Y bueno, se sacaron esta cosa que relativamente está más o menos, pero pues a la hora en la que queremos entender lo que es la vida en otro lugar, pues tenemos que estudiarla por mucho tiempo para entender este punto, ¿no? Entonces lo que hacemos para no entrar en conflictos es que mejor la describimos. Lo que hacemos es una descripción fenomenológica, así le llamamos. Tenemos 7 características que la definen y nos quitamos de problemas y nos entendemos un poquito mejor. Bueno, resulta que nada más aquí para que se den una idea del desconocimiento que tenemos en la vida, tenemos los principales taxones de la vida. Obviamente aquí en verde está lo que sabemos, ¿sí? Estos grupos pues son plantas y los animales, ¿no? Es de lo que más sabemos. Pero fíjense lo que ignoramos de los otros grupos. Por ejemplo, acá está el número y acá está el porcentaje. Vean lo que ignoramos, por ejemplo, en cuanto a bacterias y en cuanto a virus. Les digo, realmente, perdón, pero sabemos muy poco acerca de la vida. Hacemos un esfuerzo. Entonces, un nuevo campo del conocimiento que se dio hace aproximadamente 60 años con las grandes ideas de Carl Sagan, lo que le llamamos ahora la astrobiología, o se conoce también como exobiología, que es en lo que intento especializarme. Resulta que se dieron a la tarea de desarrollar una serie de definiciones. Se quiso definir también lo que era la habitabilidad, pero como ya lo hemos visto, si no podemos definir la vida, pues de alguna manera tampoco podemos definir la habitabilidad. Se vuelve un tema muy complejo, y lo más que hemos logrado, al igual que con la vida, pues es una descripción fenomenológica. Habitable es aquello donde hay agua, habitable es que tenga una cierta composición atmosférica, tectónica de placas, que se acerque o se aleje un tanto de su estrella, que tenga una luna, que Júpiter nos cuida de los meteoritos, y eso ha hecho que la vida permanezca un poco más, etc. Bueno, esto obviamente pues se ha hecho en la búsqueda de vida, pero de alguna manera cuando nosotros estudiamos también la vida en la Tierra, pues nos interesa, porque quiere decir que nos ha protegido. Tenemos energía, nutrientes. La luna impide que la Tierra cabecee demasiado y tenga unos cambios climáticos muy, muy fuertes, ¿no? Pero bueno.
¿Qué pasa? Lo más que hemos logrado, o una de las mejores definiciones operativas de la habitabilidad, pues sería esta: una capacidad intrínseca, se considera, del planeta para albergar vida activa o latente por un tiempo indeterminado. Está muy complicada, porque también, ¿qué tanto es latente? O sea, hemos encontrado semillas que han permanecido ahí guardadas por miles de años, y aún así de repente las siembran y se dan, ¿no? Animalitos que tienen la capacidad de quedar como ¿cómo les dicen? De invernar y de repente surgir. O sea, realmente es una situación complicada, pero al menos, si no la entendemos, lo que tenemos que hacer es, pues, estructurarla, al menos entenderla un poco en estructura. Podemos reconocer 4 tipos de habitabilidad planetaria. La terrestre, pues, es la habitabilidad que todos manejamos, donde estamos inmersos, ¿no? La lunar se ha sugerido, no nada más en nuestra luna, sino que es posible que en otras lunas de otros planetas pudiese haber vida, y en algún momento se buscará, o se intentará llevar vida desde aquí, desde la Tierra, a otro lugar, y esto lo conocemos como exohabitabilidad, ya sea que nos llevemos organismos o vayamos nosotros mismos a otro lado y ahí nos podamos establecer. Y la xenohabitabilidad, con este prefijo xeno, que significa desconocido, raro, ¿no?, nos habla de que pudiese haber vida nativa, que se originó en otro lado y esté proliferando. Estos son temas de lo que es la astrobiología. Y obviamente, pues, el tema que nos va a interesar a nosotros cuando nos relacionamos con cambio climático, pues va a ser básicamente el terrestre, pero no hay que olvidar nada de esto, ¿no? Incluso en el espacio, entre los planetas o entre las estrellas, se pudiera dar este fenómeno de habitabilidad, tal vez en un cometa, en un asteroide, o quizá una especie tecnológicamente desarrollada, pues pueda tener por ahí como Wall-E su navecita, ¿no? Bueno, entonces, en este marco, la habitabilidad planetaria y espacial, pues la podemos reconocer en 2 sentidos: la natural y la artificial, como les decía. Esto, pues, obra del planeta y la vida de ese planeta, y esto, pues, ya estamos hablando de tecnología, ¿no? Ok, ¿qué pasa con el ser humano? O bueno, ¿qué pasa con la habitabilidad de la Tierra? Bueno, podemos reconocer que la Tierra ha tenido una habitabilidad general, es decir, ha sido habitable por N cantidad de millones de años. Prácticamente consideramos que el origen de la vida data de aproximadamente 4.000 millones de años, y dentro de 1.700 millones de años es probable que se acabó. ¿Por qué? Porque va a ser el momento en el que el Sol crece a un tamaño ya para finalizar su ciclo, en el cual, pues, va a acabar engullendo la heliosfera, va a acabar engullendo la Tierra, y pues quién sabe si algo sobrevive ahí, pero vamos a ver, ¿no? Aparte de la general, también reconocemos lo que sería la habitabilidad terrestre taxonómica. ¿Qué quiere decir? Que cada especie tiene un lugar en el que habita, ¿sí? Es decir, no todas las especies habitan en todo el planeta, ¿de acuerdo? Y esto tiene componentes bióticos, es decir, que dependen de la vida. Bueno, y por último, nosotros, aun cuando estamos inmersos en ambas habitabilidades, la general y la taxonómica, pues de alguna manera estamos desarrollando una habitabilidad distinta. ¿Por qué? Porque nos hemos expandido en todo el globo, y de alguna manera también hemos desarrollado este tipo de habitabilidad, la artificial. La vamos a ver. Prácticamente tenemos una historia de 250.000 años de origen de nuestra especie. Aproximadamente hace 125.000 años salimos de África, nos expandimos por todo el mundo, pero todavía nos manteníamos en el entorno natural, es decir, todavía éramos como animalitos, cazábamos, recolectábamos por ahí, no hacíamos ningún daño al planeta, éramos muy naturaloides, ¿no? Poco a poquito empezamos a desarrollar el arte, alguna que otra herramienta que nos permitía vivir en mejores condiciones, cazar mejor, sobrevivir a la glaciación a la que atravesamos, ¿no? Y de alguna manera todavía seguíamos enfrentando, pues, a depredadores, al clima, pero poco a poco empezamos a desarrollar las herramientas, la tecnología, domesticamos plantas y animales, y nos empezamos a convertir ahora en una especie que empieza a migrar de lo natural a lo artificial. No es que lo hayamos abandonado lo natural, pero cada vez somos más artificiales. ¿En qué sentido? Bueno, pues ya con la agricultura podemos establecernos, o pudimos establecernos casi en cualquier parte donde vea un río, donde vea un cuerpo de agua. Empezamos a fabricar nuestros alimentos, ya no nos vimos ¿cómo se dice?, limitados en cuanto a reproducirnos, ¿no?
Y de repente migramos de lo que sería eso a lo largo de todos estos 10.000 a 14.000 años a un lugar donde vivíamos con las altas secuoyas, a un lugar ahora donde vivimos con estas secuoyas ¿cómo se llama? De vidrio, acero y hormigón, ¿no? Bueno, podríamos decir que estamos alcanzando el pináculo de la habitabilidad artificial. Podría decirse que no, quién sabe, pero al menos sí, ahora somos capaces de construir y de mantener ciudades en lugares donde no hay agua, ¿no? Lugares en donde estar a la intemperie por unas horas o en ciertas épocas del año podría matarnos de calor, lugares en donde el frío podría matarnos, por ejemplo, o lugares en donde tenemos un volcán y ya somos hasta capaces de desviar la lava, ¿no? Por ejemplo, o lugares tan hermosos como este, en donde no debería haber una ciudad, pero la hay, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando con nuestra capacidad de habitabilidad artificial? Bueno, pues resulta que a lo largo de las épocas geológicas nosotros hemos tenido varias extinciones, y estas extinciones se caracterizan porque todas ellas han tenido como común cambios climáticos, pero han tenido motores que de alguna manera los han exacerbado. Asteroides, vulcanismo, tectónica de placas. Bueno, ahora se considera que estamos en la 6ª extinción masiva del registro fósil reciente, todos ya lo hemos escuchado, y nosotros somos ese driver, nosotros somos ese motor. Bueno, al convertirnos nosotros en ese motor, lo que ha pasado es que pues prácticamente hemos hecho mucho daño al ambiente y a la biodiversidad. Nada más por darles algunos datitos: 75% de todas las especies de plantas, anfibios, reptiles, aves y mamíferos que se han extinto desde el año 1500 han sufrido daños causados por la sobreexplotación o la agricultura o ambos. En 1970 a 2014, solo 44 años, se ha disminuido el 60% de las poblaciones de vertebrados. La acidificación de los océanos que está ocurriendo actualmente puede no tener precedentes en 300 millones de años, ¿no? Desde 1800 ya sabemos que nuestra población se ha septuplicado y bueno, claro, hemos desarrollado en los últimos 50 años hemos tenido un desarrollo económico increíble, un aumento exponencial en la producción, hemos incrementado la longevidad de nuestra especie, la salud, etcétera, bueno, entre comillas, porque también nos estamos matando de otra manera, ¿no? Pero bueno, fíjense, solo una cuarta parte de la superficie de la Tierra está sustancialmente libre de impacto actualmente, solo una cuarta parte. Prácticamente estamos consumiendo, le estamos pidiendo a la Tierra, excediendo su biocapacidad en ya 2 planetas actualmente, es decir, estamos pidiendo a la Tierra lo que 2 planetas nos darían, 2 planetas Tierra, los cuales no hay, solo hay. Bueno, y así como esto, pues yo me podría pasar 10 minutos platicándole de consecuencias, pero afortunadamente, así como en otros congresos, en este hemos tenido nuestros pequeños grandes héroes, ¿no?, que nos han estado hablando durante toda la semana de cuáles son las afectaciones que le hemos hecho al ambiente y estas afectaciones cómo están repercutiendo o cómo podrían repercutir en algunos ejes de nuestra supervivencia, como por ejemplo la seguridad alimentaria, el agua, la gestión de los residuos, las enfermedades, etc. Yo los invito a que puedan revisar la página del PIC, ahí van a encontrar todas estas presentaciones y en ellas van a encontrar datos verdaderamente asombrosos e incluso tenebrosos, pero bueno, véanlo muy objetivamente. Lo importante que tenemos que considerar aquí es que cuando nosotros lastimamos la habitabilidad, lo que hacemos realmente es romper las redes tróficas. Y al romper las redes tróficas lo que hacemos es que disminuimos la biodiversidad y alteramos los ecosistemas. Y al hacer esto, volvemos a alterar las redes tróficas y empezamos a establecer un círculo vicioso. Un círculo vicioso que no es de hoy, un círculo vicioso que ya tiene 10.000 años aproximadamente, ¿no? Entonces, la situación en la que estamos sí es complicada porque estamos comenzando a depletar, estamos comenzando a arruinar lo que se considera como servicios ecosistémicos, bienes o servicios ecosistémicos, que básicamente es lo que sostiene a las sociedades actuales y nos ha sostenido, ¿no? De repente nosotros, acá abajo no se ve, no sé por qué se extendió tanto, pero acá abajo está Elena, ¿no? Aún estamos a tiempo, el que hemos estado manejando. Bueno,
yo les podría decir, aún estamos a tiempo, la pregunta, ¿aún estamos a tiempo para el 1.5? Hay lugares en la Tierra que ya están a 6 grados por arriba del 1800, ¿no? 6 grados. Claro, cuando hablamos del 1.5 nos referimos a la temperatura global promedio, ¿no? La cual hemos aumentado aproximadamente 1 grado ahorita. Pero si con 1 grado que hemos aumentado ahorita ya tenemos zonas en las que hemos llegado a los 6 grados, zonas en las que ya hemos sobrepasado incluso en nuestro país, ya sobrepasamos el 1.5 en ciertas zonas, y bueno, en el resto del mundo ya vamos para allá. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al 1.5 global o al 2, 3, 4, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, ya para entrar en la parte final, ¿qué podemos hacer? Ya vimos que la situación está muy complicada, cada vez estamos dando por todos lados a la Tierra, pero también podemos hacer algo. ¿Saben por qué? Porque el verdadero problema somos nosotros. Y de alguna manera nosotros somos la solución. Se escucha muy hippie y claro, hay que luchar contra el neoliberalismo, y muchos podrán decir, no, eso es imposible, nadie te va a dejar, vas a morir en el intento, generaciones y generaciones y nada se va a resolver, mejor sigue consumiendo, sé feliz, cómprate un carro, una televisión, siéntate, come palomitas, cosas así. Pero bueno, yo lo que sí les digo es que al menos yo he visto cambios. Cuando he dado clase incluso en un kinder, los niños reaccionan. O sea, kinder, primaria, secundaria, hay una reacción. Yo creo que puede haber una solución, pero bueno, a veces somos utópicos, pero ahí vamos, no echamos ganas. Lo que es importante es que tengamos los conocimientos. Todos debemos de entender qué es lo que está pasando, por lo menos tener una idea, porque si no tenemos una idea de lo que ocurre, pues no podemos hacer nada, ¿no? El conocimiento, el entendimiento es importante, ese es uno. 2, tenemos que valorar, ¿sí? ¿Qué valorar? Bueno, en este momento los servicios ecosistémicos nos cuestan una nada. Miren, a cada uno de nosotros anualmente, nada más para América, los servicios que nos proporciona el continente americano, nos cuestan 470 pesos anuales. Digo, hasta cierto punto, cualquiera en esta sala pues diría, yo lo pago anual, no es el seguro, más barato que el seguro del carro, ¿no? A nivel mundial, vean, 315 pesos mexicanos anuales, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando lleguemos al 1.5? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al 2? Va a llegar un punto en que estos costos se van a multiplicar. Esa es la situación. Bueno, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta pues es organizarnos. Ya tenemos varios convenios, ya tenemos varias instituciones, organismos que están luchando por preservar, por investigar, ¿no? Afortunadamente pues ya tenemos la convención sobre la protección de la vitalidad terrestre. La han escuchado, ¿no? ¿Alguien sabe sus objetivos? Levante la mano, sus objetivos de esta convención. ¿No? ¿Nadie? ¿Qué pasó? ¿Saben por qué? Porque no existe. Pero ya deberían existir, o sea, a estas alturas. Bueno, ok, otra opción es que tenemos que aprender a proteger, manejar y restaurar, ¿sí? Claro, también se han hecho varios avances y estamos metidos en eso, pero debemos de meternos todos, o sea, todos, no nada más dejar que una ONG o que los organismos grandes lo hagan, sino que todos optar por la permacultura, por ejemplo, optar por dejar de consumir plásticos, etc., ¿no? Bueno, se me va a acabar el tiempo, así es que vamos rapidísimo. Y creo que lo más importante es la educación, y a nivel de la sociedad, pues también cooperar un poquito. Necesitamos ciudades que sean más funcionales, con menos personas, con mejores personas, con menos personas también, mejor transporte, hacerlas más pequeñas. Hay varios proyectos en los que se está proponiendo que sean ciudades núcleo, ¿no? Dentro de ciudades, y que de esa manera pues se pueda reducir el transporte, se puedan reducir los tiempos, las huellas de carbono ecológica, etcétera. O sea, también tenemos que optar por ese tipo de situaciones, ¿no? Nosotros también tenemos que fortalecer capacidades, y no nomás las mujeres. Muchas veces aquí hay una situación de género en la que en el campo se va a fortalecer las capacidades de las mujeres, y las capacidades de los hombres para cooperar con las mujeres, por ejemplo, de hacerse cargo del hogar, de también en algunos aspectos pues ayudar a la mujer en todas sus necesidades. La mujer va a los talleres y de repente hay veces que no puede acabar el taller porque se tiene que ir a cuidar a los hijos, se tiene que ir a hacer... ¿Y el hombre qué onda? ¿No? Hacer de comer y todo. Bueno, me voy a poner de protestante. Pero la idea es que, como bien nos decía el doctor Sarmiento, la situación de la ingeniería es muy complicada. Yo tampoco creo que sea la solución. Me parece que esto sí es plan con maña, y bueno, como siempre, ¿no? Siempre ha sido plan con maña.
La tecnología obviamente pues tiene que ayudarnos, pero también hay que agarrarla con mucho cuidado, ¿no? Porque ya sabemos que todo se pervierte fácil y rápidamente con los humanos, pero bueno, al menos podemos empezar con esto, ¿no? La energía atómica es un punto a discutir, pero bueno, ¿no? Al menos tenemos la eólica, la mareomotriz o la que nos dan las presas, los paneles solares, etc. Realmente sí tenemos opciones, pero pues la idea es como apoyarlo, ¿no? En última instancia, si nosotros no la logramos, si nosotros no la libramos, no nos hagamos guajes, como bien lo dice el doctor. No uso el francés, pero como bien lo dice, pues de alguna manera va a llegar un punto en el que la Tierra no nos va a sostener. Tenemos una característica de ser colonialistas. No nos hagamos tontos, salimos de África, colonizamos toda la Tierra y a nadie le importó. Nadie trabaja ahorita con la ética de por qué salimos de África. Como en su momento, nadie va a trabajar con la ética de por qué salimos con la Tierra. Perdón, de por qué salimos de la Tierra. Puede pasar. Y bueno, pues ni modo, hay que empezar también a entender que esta puede ser una vía de escape incluso para bajarle la presión a la Tierra de lo que el ser humano le está pidiendo, ¿no? Claro, la idea es ser sustentables, primero que nada, la idea es trabajar con nuestro planeta, pero va a llegar un momento en el que Elon Musk o gente como ellos, ¿no? Como Bill Gates, etcétera, empiecen a desarrollar ellos su propia tecnología y querramos o no, al rato vamos a tener Windows en Marte, vamos a tener viajes normales a Europa, Titán, etcétera, y pues ni modo, claro, nosotros no, pero ya estamos hablando de que hijos de nuestros hijos, y bueno, ¿no? Entonces, bueno, antes de llegar a este nivel, pues habría que hacer algo, ¿no? Tenemos que actuar ya. Muy bien, eso sería todo. Finalmente tenemos la participación de Hans Dillmann. Él es miembro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias. Buenas tardes a todos. Todavía estamos esperando la última prensa PowerPoint. Bueno, como pueden ver posiblemente en el programa, y voy a empezar, ¿no? Para no perder tiempo. El título de mi presentación es, si me acuerdo bien, hacia datos calientes para un clima caliente. ¿Qué pasa? Lo tengo en mi compu. ¿Podría servir? Déjame abrir la compu.
llegamos a otra estrella, a otro sistema estelar, como el sistema solar, sino ni siquiera al más cercano a Marte, ¿no? Se puede llegar con aparatos, pero los aparatos aguantan muchísimo más que nosotros nos desintegraríamos. Y por otro lado, una cosa que se te olvida en cuanto al funcionamiento de los hombres, nos estamos recordando que la tarea es para los dos. Es muy probable que no, aunque queramos, que yo creo que es una decisión ética fuertísima seguir teniendo descendencia, pero que queramos, ya no vamos a ser capaces de poderlo hacer, ¿no? Recuerde que los espermatozoides, después de cierta temperatura, empiezan a perder movilidad, es decir, empiezan a perder fertilidad, y no vamos a ser capaces ya por más que lo intentemos. Hay gente que dice, ay, qué bueno, ¿no? Ya no va a haber anticonceptivos, pero no, es que es un problema fuertísimo porque cada uno de nuestros descendientes, la mejor opción que podemos tomar para no contaminar, para bajar nuestra huella de carbón, es tener un hijo menos. No implica eso que vayan y busquen al que menos les guste y ese se lo echen, ¿no? Sino pensarlo antes de tener tantos como acostumbramos tener, sobre todo en México, ¿okay? Entonces, somos responsables no nada más de la mitad de cada uno de nuestros descendientes, sino de la cuarta parte de las emisiones de cada uno de nuestros nietos, de la octava parte de cada uno de nuestros bisnietos, etcétera, etcétera. O sea, es una cadenita que no vamos a lograr parar nunca mientras sigamos teniendo hijos como locos. Rapidísimo respondo para que ya le demos la oportunidad al doctor Hans. Esta situación de los hijos, digamos, es una corriente malthusiana que lucha contra otras corrientes, ¿no? Pero bueno, yo antes era de esta corriente, en la que decía yo que había que reducir la cantidad de hijos, pero la verdad es que después de ver los datos y algunos estudios que se han hecho en cuanto a sustentabilidad, nuestro planeta todavía aguanta una población de 10.000 millones de habitantes sustentables. Pero, profe, no vamos a ser sustentables. Esa es la otra cosa, ¿no? ¿Quién sabe si lo logran? No. Pero de que aguanta la Tierra, una población sustentable sí la aguanta. Ahora, en cuanto a los espermatozoides, digo, pues inventamos el refrigerador, podríamos inventar un refrigerador para... ¿Cómo les cuento? ¿No? Bueno, entonces la idea es esa. Si vamos a llegar a nuestro planeta, ahorita estamos con robots, ¿no? No podemos ir tan rápido porque igual no lo aguantamos, pero nos vamos a inventar algo, el criosueño, algo nos vamos a inventar. Todas estas nuevas tecnologías lo único que van a hacer es aumentar la huella de carbono en el espacio. De lo que se trata es de bajar. No sé. Sí, un túnel de gusano, no sé, algo. Sí, ahorita le seguimos a la discusión. Sí.